La casa de los lamentos, mi encuentro con lo inexplicable. Nunca creí en fantasmas. Siempre pensaba que eran solo historias que la gente inventaba para asustar a los demás. Hasta que me mudé a esa casa. Al principio, todo parecía normal. Era una casa vieja, algo deteriorada por el tiempo, pero nada fuera de lo común. Lo que no sabía era que, desde el momento en que puse un pie dentro, mi vida cambiaría para siempre. Me llamo Sebastián y me mudé a la casa de los lamentos hace un par de años, cuando mi vida estaba atravesando un cambio importante. Había terminado una relación y el trabajo no iba bien, así que decidí mudarme solo para empezar de nuevo. Encontré un lugar barato en una zona tranquila de Buenos Aires, y aunque el precio era tentador, algo me decía que había algo raro en esa casa. Lo ignoré. Pensé que estaba exagerando. El primer día fue extraño. La casa estaba fría, a pesar de que era verano, y no importaba cuánto tratara de subir la temperatura del termostato, la sensación de frío persistía. Aún así, me convencí de que era algo normal debido a lo antigua que era la casa. Al principio, las noches transcurrían sin incidentes, pero pronto comenzaron a suceder cosas que no podía explicar. La primera vez que escuché los lamentos fue en una noche particularmente silenciosa. Estaba acostado en mi cama, mirando el techo, cuando escuché un sonido muy lejano, como si alguien estuviera llorando. Pensé que era el sonido de un perro o alguien en la casa de al lado, pero la voz parecía venir desde dentro de la propia casa y no lograba ubicarla. Me levanté y caminé por la casa, revisando todas las habitaciones, pero no había nadie. La casa estaba completamente vacía. Decidí ignorarlo, atribuyéndolo a mi imaginación. Pero esa fue solo la primera vez. Con los días, los lamentos se hicieron más frecuentes. Al principio, eran suaves, casi como un murmullo, pero pronto se convirtieron en algo mucho más fuerte. Como si alguien estuviera pidiendo auxilio. Lo escuchaba cada noche, a la misma hora, alrededor de las 2 de la mañana. Los lamentos provenían de una habitación cerrada al final del pasillo, una que yo nunca había usado. La puerta estaba sellada, y no tenía idea de qué había detrás de ella, ya que nunca se había abierto durante mi estadía. Una noche, impulsado por la curiosidad, decidí abrir la puerta. Tenía que saber de dónde provenían esos ruidos, y mi mente racional me decía que era imposible que hubiera algo sobrenatural. Pero lo que vi cambió todo. Detrás de la puerta, había una pequeña habitación oscura, llena de polvo. En el centro, había un viejo espejo cubierto con una sábana blanca. No había muebles, solo el espejo y las paredes llenas de manchas. Fue al acercarme al espejo cuando todo se volvió extraño. Los lamentos, que hasta entonces solo escuchaba, comenzaron a hacerse más claros y más cercanos. Fue como si algo estuviera detrás de mí, pero cuando me di la vuelta, no había nadie. Miré nuevamente al espejo, y lo que vi me heló la sangre. Mi reflejo era distinto, no era yo. Había alguien más detrás de mí, una figura oscura que se veía borrosa, pero que claramente me observaba. Me dio tanto miedo que salí corriendo de la habitación y cerré la puerta de golpe. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura en el espejo, y los lamentos no cesaban. No solo eso, sino que el aire en la casa comenzó a volverse más pesado, como si alguien estuviera presionando mi pecho. Despertaba en medio de la noche con una sensación de ser observado, y sentía como si algo me estuviera rondando en la oscuridad. Al día siguiente, decidí investigar sobre la historia de la casa. Había algo extraño en ella, algo que no podía dejar de pensar. Después de un par de horas buscando en línea y preguntando a los vecinos, descubrí que la casa tenía una historia oscura. Un hombre llamado Federico había vivido allí muchos años antes que yo. Se decía que él había matado a su esposa e hijos en un ataque de locura, y desde entonces, los vecinos reportaban escuchar gritos y lamentos provenientes de la casa. Federico había sido arrestado, pero nadie nunca volvió a ver a su familia. Se rumoreaba que sus espíritus todavía rondaban la casa, atrapados en el lugar donde murieron. La historia me dejó helado.
Ahora entendía por qué escuchaba esos lamentos, pero eso no me ayudó a sentirme mejor. Decidí abandonar la casa, pero algo me lo impidió. Como si algo invisible me estuviera atando a ese lugar. Los lamentos se intensificaron y, una noche, cuando traté de empacar mis cosas, las luces se apagaron repentinamente y pude ver algo que me dejó sin aliento. Unos ojos, 2 ojos brillantes, se reflejaron en el espejo. No eran mis ojos. Eran los ojos de una mujer, pálidos, vacíos, con una mirada que parecía atravesarme el alma. Los lamentos ya no eran solo sonidos, sino palabras claras. La voz de una mujer me susurraba, «Ayúdame». Y sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Esa noche, escapé de la casa sin mirar atrás. Dejé todo lo que pude atrás y nunca regresé. Los lamentos siguen en mi mente, como una pesadilla constante, y aunque han pasado años, cada vez que paso cerca de esa casa, siento el mismo frío y los mismos susurros en el aire. La casa de los lamentos sigue allí, esperando a la próxima persona que se atreva a entrar. Y si alguien tiene la mala suerte de escuchar esos lamentos, sabrá que no es solo un ruido, sino una advertencia: nunca saldrás de allí con la mente intacta. La casa de las brujas, un encuentro con lo desconocido. Mi nombre es Alejandro, y lo que les voy a contar ocurrió hace más de 5 años, pero sigue siendo una de las experiencias más aterradoras de mi vida. Durante ese tiempo, yo era un joven aventurero, siempre en busca de algo que me pusiera a prueba, algo fuera de lo común. Me encantaba explorar lugares abandonados, ruinas y casas misteriosas. Había oído rumores sobre una vieja mansión en las afueras de la Ciudad de México, conocida como la Casa de las Brujas. Decían que había sido habitada por un culto de brujas y que sus miembros practicaban rituales oscuros en su interior. Nunca imaginé que terminaría viviendo una pesadilla tan aterradora. La casa estaba situada en un vecindario apartado, al final de una calle polvorienta que se perdía entre árboles gruesos y matorrales. Desde el primer momento en que llegué, la atmósfera era inquietante. La casa, una mansión antigua y enorme, parecía haber sido abandonada por décadas. Las paredes estaban cubiertas de hiedra y las ventanas rotas parecían mirarme fijamente, como ojos vacíos. El lugar tenía un aire de abandono y soledad, pero también algo mucho más oscuro, como si hubiera algo esperando dentro. Llegué con un amigo, Carlos, que siempre había sido un poco más escéptico que yo sobre lo paranormal. Pensábamos que sería solo una aventura más, una historia interesante para contar. Pero desde el momento en que cruzamos el umbral de la puerta, supe que habíamos cometido un grave error. La entrada estaba cubierta de polvo, y el aire estaba pesado. Había un olor a moho y madera podrida, y las puertas chirriaban con cada paso que dábamos. Las paredes estaban decoradas con viejos tapices desgarrados que daban la impresión de haber sido allí durante siglos. La mansión estaba vacía, o al menos eso pensábamos. Decidimos explorar cada rincón, filmando todo para documentar nuestra exploración. Mientras recorríamos el pasillo, escuchamos un sonido extraño, un crujido que provenía de una de las habitaciones. Pensamos que era el sonido natural de la casa, ya que era tan antigua. Pero luego comenzó a oler a hierbas quemadas, como si alguien hubiera estado haciendo un ritual justo en ese momento. Carlos se detuvo de golpe y miró a su alrededor. ¿Escuchaste eso?, me preguntó, con la voz temblorosa. Al principio pensé que estaba bromeando, pero al escuchar atentamente, pude oír lo que parecía un murmullo lejano, como si alguien estuviera hablando en susurros. Era un sonido bajo y ininteligible, que se hacía más fuerte conforme nos acercábamos a una puerta al final del pasillo. Decidí abrirla, y lo que vi me dejó paralizado. La habitación estaba llena de velas negras, y en el centro había un círculo trazado en el suelo con polvo blanco. Alrededor del círculo había extrañas marcas y símbolos pintados en la pared. En el aire flotaba una sensación de frío intenso, como si el lugar estuviera marcado por algo antiguo y malévolo. En las paredes, pude ver sombras que se movían lentamente, como si alguien estuviera observándonos desde la oscuridad. No había nada físico, pero la presencia era palpable,
como si la casa misma estuviera viva y nos estuviera acechando. De repente, una de las velas se apagó de forma abrupta y una ráfaga de viento helado recorrió la habitación. Fue en ese momento que escuchamos el susurro claramente. «Lárgate», dijo una voz grave y antigua. La frase me heló la sangre. Carlos y yo miramos rápidamente hacia la puerta, pero la cerradura estaba sellada. Trató de abrirla, pero no podía mover la perilla. Estábamos atrapados. La temperatura en la habitación bajó drásticamente y las sombras en las paredes comenzaron a tomar formas más definidas. Vi figuras desvanecidas que parecían surgir de la nada. Algunas tenían formas humanas, otras no, y todas parecían moverse con una fluidez que no era natural. La atmósfera era opresiva, y no podía dejar de sentir que había algo observándonos, algo que no debería estar ahí. Carlos estaba pálido, temblando, mientras intentaba desesperadamente abrir la puerta. Fue entonces cuando vimos una figura en la esquina de la habitación. Una mujer, vestida con una túnica negra, con los ojos completamente oscuros, como si no tuviera pupilas. Su mirada era penetrante, vacía, como si no estuviera viva. «¿Quién eres?», pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz salió temblorosa. La mujer no respondió, pero de repente, un grito agudo resonó por toda la casa, un grito que parecía provenir de las paredes mismas. Fue entonces que supe que no estábamos solos. Algo nos estaba observando, algo más allá de nuestra comprensión. Carlos y yo nos lanzamos hacia la puerta, y con un último esfuerzo, logré abrirla. Corremos por los pasillos oscuros, escuchando pasos que nos seguían, hasta que finalmente llegamos a la entrada. Cuando cruzamos la puerta, todo se calmó, pero el aire aún estaba cargado de una sensación de terror indescriptible. Salimos de la casa sin mirar atrás, y no volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche. En los días siguientes, cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de la mujer con los ojos oscuros. Nunca pude olvidarla, y lo peor de todo es que nunca supe qué era lo que realmente vivía allí. La casa de las brujas sigue siendo un lugar maldito, y a pesar de que la mayoría de la gente olvida la historia, los pocos que se atreven a acercarse sienten la misma presencia oscura que yo. La casa está viva de alguna manera, y sus secretos permanecen encerrados en sus muros. Los susurros, los gritos, las figuras que rondan en la oscuridad, todo eso sigue ahí. Y aunque nunca volví, nunca he dejado de sentir su presencia, como si algo me estuviera siguiendo. Nunca más me atreví a entrar en una casa como esa. A veces, cuando paso cerca de ella, aún escucho los murmullos en la noche, como si me estuviera invitando a regresar. Y juro que, en las noches más oscuras, puedo sentir los ojos de aquella mujer observándome, esperando. La Casa del Terror, mi pesadilla real en Chile. Mi nombre es Martín, y lo que les voy a contar ocurrió hace un par de años en un pequeño pueblo en el sur de Chile. Siempre había sido un apasionado de lo paranormal y, como periodista, había escuchado cientos de relatos extraños sobre casas embrujadas y lugares con historias oscuras. Sin embargo, nada me preparó para lo que experimenté en un lugar conocido como la Casa del Terror, una mansión antigua que estaba situada en las afueras de un pueblo olvidado, rodeada por un espeso bosque. La casa era famosa entre los lugareños, y todos tenían alguna historia escalofriante que contar sobre ella. Decían que había sido construida a principios del siglo XX por una familia adinerada que desapareció misteriosamente una noche. Nadie sabía qué había ocurrido realmente, pero las leyendas hablaban de rituales oscuros y presencias malignas que se había apoderado de la mansión. La gente evitaba acercarse, y aquellos que lo hacían, jamás volvían a ser los mismos. Fue en un viaje de investigación, buscando material para un artículo, cuando decidí visitar esa casa. Estaba decidido a demostrar que las leyendas eran solo supersticiones, algo que la gente inventaba para asustar a los demás. Pero al llegar a la casa, supe que había cometido un error. El pueblo estaba lejos de todo, en un rincón apartado de la región de los lagos, donde los caminos eran estrechos y el aire denso. Cuando llegué, ya era tarde, justo cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas,
tiñendo el cielo de un color naranja profundo. La casa, al final de un largo camino cubierto por árboles altos y oscuros, se alzaba imponente, como una criatura dormida esperando despertar. El exterior de la mansión era imponente pero deteriorado, con las paredes cubiertas de hiedra y las ventanas rotas. Los muros de piedra parecían hablar de una época de esplendor, pero ahora solo dejaban entrever el paso del tiempo y la desolación. Al acercarme, pude notar una sensación extraña, algo que no había sentido antes en otros lugares. No era solo la quietud del entorno, sino una especie de presencia invisible que me hacía sentir observado. La puerta principal estaba entreabierta, como si me invitara a entrar. Y lo hice, sin pensarlo. Una vez dentro, el aire se volvió espeso, como si estuviera atrapado en una burbuja de frío y humedad. El sonido de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y el lugar estaba plagado de polvo y telarañas. Pero lo más perturbador no era la suciedad ni el abandono, sino la sensación de que había algo más, algo siniestro, acechando entre las sombras. Comencé a explorar las habitaciones, y a medida que avanzaba, los ruidos extraños empezaron. Primero fueron pequeños crujidos, como si alguien estuviera caminando sobre el piso de madera. Pensé que era el sonido natural de la casa, pero algo en mi interior me decía que no era así. Cuando llegué al final de un largo pasillo, vi una puerta cerrada, distinta a las demás. Me acercé, y fue entonces cuando sentí una presión en el aire, como si algo invisible estuviera empujándome hacia atrás. Abrí la puerta, y lo que vi en el interior me heló la sangre. La habitación estaba vacía, excepto por una mesa de madera en el centro. Encima de la mesa había una vela encendida, pero no se movía, como si estuviera suspendida en el aire. Las paredes estaban cubiertas de extraños símbolos y escrituras, y un olor a incienso y hierbas quemadas flotaba en el aire. Fue entonces cuando escuché una risa, débil al principio, pero cada vez más fuerte. La risa provenía de la esquina más oscura de la habitación. Cuando giré, vi una figura, una mujer de cabello largo y negro, vestida con una túnica negra que se deslizaba por el suelo. Sus ojos eran vacíos, y su rostro estaba pálido, como si no tuviera vida. Su risa se convirtió en un grito sordo, y las luces comenzaron a parpadear. Intenté retroceder, pero algo me detuvo. No pude moverme. Sentía que una fuerza invisible me mantenía en su lugar, como si la casa misma estuviera jugando conmigo. La figura comenzó a acercarse lentamente, y pude ver que sus manos estaban extendidas hacia mí. Fue en ese momento que supe que no era un simple fantasma. Algo mucho más oscuro la rodeaba. Algo que había estado esperando mi llegada. Su sombra se alargó por las paredes, cubriendo toda la habitación, y sentí que el aire se volvía más denso, como si estuviera siendo absorbido por la oscuridad. Logré soltarme del trance y corrí hacia la salida, sin mirar atrás. Cuando llegué a la puerta principal, ésta se cerró de golpe con un estruendo, y me vi atrapado en el umbral. El viento comenzó a soplar con fuerza, y escuché la risa nuevamente, esta vez en mis oídos. Miré a mi alrededor, buscando una salida, y fue cuando vi algo que no había notado antes. Unos ojos, brillantes y profundamente oscuros, me observaban desde una de las ventanas rotas. Salí de allí corriendo, tan rápido como pude, sin volver a mirar atrás. El aire fresco me dio un respiro, pero la sensación de terror no me abandonó. Estaba seguro de que algo había estado esperando a que cruzara esa puerta, algo que no pertenece a este mundo. La casa del terror sigue ahí, en el mismo estado que la dejé, pero las leyendas no mienten. Nadie debe entrar allí, porque hay algo en esa mansión que no perdona a quienes desafían su oscuridad. Y aunque no he vuelto a acercarme a ese lugar, cada vez que paso cerca de ese bosque, aún siento la presencia de los ojos, observándome desde las sombras. La casa de la culebra, el horror en Cali. Mi nombre es Javier, y esta es una historia que todavía me persigue. Todo ocurrió hace algunos años, cuando decidí pasar unas vacaciones en Cali, Colombia. Estaba buscando algo fuera de lo común, algo que me sacara de la rutina y me permitiera vivir una aventura.
Había oído hablar de un lugar en las afueras de la ciudad conocido como la Casa de la Culebra, una mansión antigua envuelta en misterio y leyendas macabras. Los lugareños siempre hablaban de ella con un tono de advertencia, como si hablar demasiado de la casa trajera consigo la mala suerte. Decían que la mansión había sido construida por una familia rica en la época colonial, pero que, debido a una serie de tragedias y eventos inexplicables, la casa había quedado deshabitada y olvidada. La leyenda más famosa, sin embargo, hablaba de una enorme serpiente que supuestamente vivía en las entrañas de la casa y que, cada cierto tiempo, se aparecía para arrastrar a los desprevenidos que osaban adentrarse en su morada. Intrigado por la historia, decidí investigar por mí mismo. Tomé un taxi hasta las afueras de la ciudad, a las afueras de Cali, siguiendo las indicaciones de los pocos valientes que aún se atrevían a hablar de la mansión. El paisaje era completamente diferente a lo que esperaba. El lugar estaba rodeado de una vegetación espesa, con árboles altos que bloqueaban la luz del sol, creando una atmósfera sombría, como si el lugar mismo estuviera sellado por algo oscuro. La casa apareció ante mí como una figura fantasmal, con paredes de ladrillo rojo cubiertas por hiedra y ventanas rotas que daban al interior una apariencia desolada. Se encontraba al final de un largo camino polvoriento, casi completamente oculto entre la maleza. No había señales de vida, ni de personas que vinieran o se fueran. Solo el sonido de los pájaros en la distancia rompía el pesado silencio. Me acerqué con cautela y observé la puerta principal. Estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar, o tal vez esperando a que lo hiciera para atrapar a alguien más. Empujé la puerta lentamente y, al cruzar el umbral, un aire frío me golpeó la cara. La casa estaba en ruinas. El aire estaba cargado de un olor a humedad y madera podrida. Sin embargo, lo que más me sorprendió fueron los símbolos extraños pintados en las paredes, símbolos que parecían no tener ningún sentido pero que, a medida que los observaba más de cerca, comenzaban a moverse ante mis ojos. Decidí explorar más. Avancé por un largo pasillo que se ramificaba en varias habitaciones. Cada paso que daba resonaba en la casa vacía, creando ecos que se sentían como si vinieran de otro tiempo. De repente, escuché un sonido suave, un susurro que parecía provenir de las paredes mismas, como si alguien estuviera hablando en otro idioma, incomprensible pero lleno de desesperación. El ruido se hacía más fuerte y más cercano, como si alguien estuviera caminando detrás de mí, siempre a un paso de distancia. Cuando giré en una de las esquinas, vi una sombra, moviéndose rápidamente, pero cuando intenté acercarme, desapareció. El miedo comenzó a invadirme, pero la curiosidad me mantuvo firme. Caminé hacia el centro de la casa, donde se encontraba una gran sala, cuyas paredes estaban adornadas con retratos de la familia original, todos con los ojos borrados. En el centro de la sala había un altar cubierto con una tela negra. Alrededor del altar, había velas derretidas y restos de lo que parecía un antiguo ritual. De repente, una figura apareció ante mí, una mujer alta, vestida con ropas de época, pero su rostro estaba completamente distorsionado, como si fuera una sombra. Su mirada estaba fija en mí, pero sus ojos eran negros como la oscuridad misma. Me sentí paralizado, incapaz de moverme. La figura comenzó a acercarse lentamente, y el aire se volvía más pesado con cada paso que daba. «No deberías estar aquí», susurró con una voz gutural, llena de desesperación. En ese momento, sentí un frío helado recorrer mi espalda. Volteé rápidamente y vi lo que nunca habría querido ver, una enorme serpiente, más grande de lo que cualquier ser humano podría imaginar, deslizándose por el suelo hacia mí. Su cuerpo se enrollaba a su alrededor, formando una espiral que parecía no tener fin. El miedo se apoderó de mí de inmediato. No solo estaba viendo lo que decía la leyenda, sino que estaba siendo acechado por ella. Corrí hacia la salida, pero la puerta se cerró con un estruendo que me hizo saltar. La serpiente me seguía, moviéndose rápidamente, arrastrándose a través del pasillo, mientras los símbolos en las paredes comenzaban a brillar con una luz roja siniestra. Sentí que el suelo debajo de mí se hundía, como si la casa estuviera a punto de devorarme. Me lancé hacia la ventana más cercana,
rompí el vidrio con mis manos y salí corriendo a través de la selva, sin mirar atrás. Finalmente, logré llegar a la carretera, exhausto y temblando. El taxi que me había dejado me esperaba a lo lejos, como si supiera que me estaba escapando de algo mucho más grande de lo que podía comprender. Subí al vehículo sin decir una palabra, y la casa de la culebra desapareció de mi vista. Pero no de mi mente. La imagen de la serpiente y la figura de la mujer se quedaron grabadas en mi cabeza durante días, y aunque no volví a acercarme a ese lugar, a veces, cuando la noche es especialmente oscura, aún escucho el susurro de la casa, como si me estuviera llamando. La casa de la culebra sigue allí, en las afueras de Cali, esperando a la próxima víctima, a quien, como a mí, le seducirá la tentación de descubrir sus secretos oscuros. La Casa de los Espíritus, la sombra de Valparaíso. Mi nombre es Andrés, y la historia que les voy a contar comenzó hace varios años, cuando era un joven curioso, obsesionado con lo sobrenatural. Había oído hablar de muchas casas embrujadas en Chile, pero ninguna como la Casa de los Espíritus en Valparaíso. Este lugar había sido objeto de rumores y leyendas durante años, y los pocos que se atrevían a hablar de ella lo hacían en susurros, como si mencionar su nombre trajera consigo la maldición de lo que habitaba en su interior. Recuerdo que llegué a Valparaíso con la intención de investigar más sobre los relatos que había escuchado. La ciudad, con sus calles empinadas y su puerto antiguo, ya tenía un aire misterioso. Pero al acercarme a la casa, algo dentro de mí me dijo que no estaba preparado para lo que estaba a punto de vivir. La Casa de los Espíritus era una mansión antigua, situada en lo alto de una colina, desde donde se podía ver todo el puerto y la ciudad. Era grande, con puertas y ventanas de madera envejecida que crujían con el viento. Lo que más me llamó la atención fue su estado de abandono. Las paredes, cubiertas de hiedra y humedad, parecían contar una historia de desdicha y olvido. La casa tenía un aura tan pesada que, cuando me acerqué, sentí como si alguien me estuviera observando desde detrás de sus ventanas rotas. No me dejé intimidar y decidí entrar. La puerta estaba abierta, como si alguien me invitara a hacerlo. Caminé por un largo pasillo oscuro, donde el aire estaba impregnado con un olor a madera podrida y polvo. Cada paso que daba resonaba en la casa vacía, creando un eco que me ponía los pelos de punta. Las paredes estaban llenas de retratos de personas que no reconocía, todos ellos con una expresión sombría, casi como si los ojos de los retratos me siguieran a medida que avanzaba. Comencé a explorar las habitaciones, pero algo en el aire me inquietaba. La sensación de que no estaba solo era constante. De repente, escuché un leve susurro que provenía del piso superior, como si alguien estuviera llamándome. No pude evitar la curiosidad y subí las escaleras. La escalera, antigua y de madera, crujió bajo mi peso, y al llegar al primer piso, me encontré con una puerta entreabierta. Al abrirla, vi una habitación que parecía estar congelada en el tiempo. En el centro, había una mesa de madera con objetos dispersos, un reloj antiguo, una vela apagada, y una serie de libros que parecían haber sido olvidados allí. Pero lo que más me llamó la atención fue el espejo que colgaba en la pared. No era un espejo común, su marco estaba tallado con símbolos extraños, y su superficie estaba empañada, como si algo lo hubiera tocado recientemente. Me acerqué al espejo, y fue entonces cuando vi algo que me hizo detenerme en seco. En el reflejo, no solo vi mi propia figura, sino también la silueta de una mujer, con un vestido antiguo, parada detrás de mí. No me atreví a girarme, pero la sensación de que estaba allí, observándome, era abrumadora. De repente, un fuerte golpe hizo que el espejo se agrietara, y una ráfaga de aire helado recorrió la habitación. Fue como si el tiempo mismo hubiera cambiado de golpe, y una presencia oscura se apoderara de la casa. La mujer del reflejo desapareció tan rápido como apareció, pero la sensación de que algo no estaba bien me persiguió al bajar de nuevo al primer piso. En ese momento, los susurros se intensificaron. Voces distantes, como murmullos, comenzaron a llenarme los oídos, y sentí que algo se deslizaba en las sombras. Giré rápidamente,
pero no vi nada, solo las paredes desmoronadas y la puerta abierta que daba a un jardín oscuro y desolado. Decidí salir, pero al llegar a la puerta principal, ésta se cerró de golpe detrás de mí, como si la casa quisiera atraparme. Intenté abrirla, pero algo invisible me lo impedía. Fue entonces cuando escuché un grito, bajo y desesperado, proveniente de lo profundo de la casa. Un grito tan lleno de sufrimiento que me heló la sangre. «Ayúdame», decía la voz. Era una voz femenina, que parecía estar atrapada entre los muros de la casa, pidiendo liberación. Con el corazón latiendo desbocado, corrí hacia la salida, pero justo cuando llegué al jardín, la sombra de la mujer apareció frente a mí, flotando en el aire, con los ojos vacíos y una expresión de angustia en su rostro. «No te vayas», susurró, y antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció en el aire. La puerta finalmente cedió y salí de la casa, tan rápido como pude. Esa noche, cuando regresé a mi hotel, no pude dormir. Los gritos y los susurros seguían resonando en mi mente, como una pesadilla que no podía despertar. La casa de los espíritus sigue allí, en lo alto de la colina, esperando a la próxima persona curiosa que se atreva a entrar. Yo nunca volví, pero cada vez que paso cerca de esa colina, siento una extraña presión en el pecho, como si los espíritus de la casa aún me estuvieran buscando. La casa del diablo, mi encuentro con el mal. Mi nombre es Luis, y lo que les voy a contar sucedió hace algunos años, cuando era un joven inquieto y curioso. Siempre me habían atraído las historias de terror, especialmente las leyendas urbanas de lugares malditos y embrujados. Había oído hablar de la famosa Casa del Diablo en Perú, un lugar en las afueras de Lima que, según los rumores, estaba maldito. Decían que quienes se aventuraban a acercarse a esa casa nunca volvían siendo los mismos, y algunos ni siquiera volvían. Pero yo no creía en esas supersticiones. Pensaba que todo era producto de la imaginación de la gente. Recuerdo que mi amigo Carlos, que también compartía mi fascinación por lo paranormal, me sugirió que fuéramos a investigar la casa. Estábamos en busca de una buena historia para contar, algo que nos hiciera sentir como auténticos exploradores de lo desconocido. La Casa del Diablo, según las leyendas, había sido construida en el siglo XIX por un hombre adinerado que, tras hacer un pacto con el diablo para obtener riqueza, cayó en la locura y murió en circunstancias misteriosas. Se decía que desde entonces, extraños sucesos ocurrían en el lugar, y las almas de aquellos que habían sucumbido a la maldición rondaban la casa. Una tarde de agosto, decidimos aventurarnos. Tomamos un taxi hasta las afueras de Lima, siguiendo una carretera que se perdía entre montañas y pequeños pueblos. Al llegar, la casa se veía imponente, a lo lejos, en la cima de una colina. Era una construcción antigua, con paredes de piedra desgastadas y ventanas rotas. Un aire de abandono total la envolvía. Lo que más me sorprendió fue el silencio absoluto que reinaba en el lugar. No había sonidos de animales ni del viento. Todo parecía estar detenido en el tiempo. Al principio, no pasó nada extraño. Caminamos por los alrededores de la casa, tomando algunas fotos y bromeando sobre las historias que nos habían contado. Pero en el momento en que cruzamos el umbral de la puerta, algo cambió. El aire se volvió denso y frío, como si una presencia invisible nos estuviera observando. Nos adentramos en la casa, que estaba vacía, pero a medida que explorábamos, el ambiente se volvía cada vez más pesado. Sentí una presión en el pecho, como si algo me aplastara. Cuando llegamos a la sala principal, una sensación extraña me recorrió el cuerpo. Allí, en el centro de la habitación, había un círculo de velas derretidas, algunas apagadas, otras aún con una pequeña llama parpadeante. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños y manchas oscuras que parecían no ser simplemente suciedad. La luz de las velas proyectaba sombras distorsionadas, y por un momento pensé que veía algo moverse entre ellas, pero no era más que un truco de la luz. Carlos, que siempre había sido el más escéptico de los dos, comenzó a sentirse incómodo. De repente, algo se rompió en el piso superior, como si alguien hubiera dejado caer algo pesado.
Decidimos investigar, subiendo por unas escaleras crujientes que parecían no aguantar ni el peso de nuestros pasos. Cuando llegamos al segundo piso, todo estaba en silencio. La casa estaba completamente vacía, pero el aire era aún más frío. Fue entonces cuando vi la figura. Una sombra se deslizó por el pasillo, moviéndose de manera extraña, como si flotara sobre el suelo. Me detuve en seco, sintiendo como mi sangre se helaba. ¿Lo viste?, susurré a Carlos, pero él, aparentemente no, se adelantó. Pero yo lo vi claramente, la sombra era alargada, y tenía una forma humana, aunque sus contornos eran vagos y distorsionados. La sombra desapareció en una de las habitaciones, y nos acercamos cautelosamente. Cuando entramos, el cuarto estaba vacío, pero sobre el suelo había una mancha negra, como si algo hubiera sido derramado, o tal vez como si la propia tierra fuera sangre. El aire se volvió aún más espeso, y fue cuando sentí algo que nunca podré describir con certeza. Una presión indescriptible, como si el mal mismo nos estuviera rodeando, tratando de atraparnos. Un susurro, casi imperceptible, se escuchó a mis espaldas, y cuando me giré, no había nada. Carlos comenzó a caminar hacia la ventana para salir, pero yo no podía moverme. Algo me mantenía pegado al suelo. Fue entonces cuando escuchamos un grito. Un grito desgarrador, una mezcla de dolor y desesperación. El sonido provenía del piso superior, y aunque intentamos correr hacia la salida, la puerta que habíamos dejado abierta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible nos lo impidiera. Desesperados, comenzamos a golpear la puerta, pero no había manera de abrirla. El aire comenzó a volverse más pesado y el grito se convirtió en una risa demoníaca, resonando en las paredes de la casa. La figura de la sombra apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca, con los ojos brillando con un fuego oscuro. Podía sentir el mal acechando desde cada rincón, como si la propia casa estuviera viva, deseando atraparnos. Finalmente, con un esfuerzo sobrenatural, logré abrir la puerta y salimos corriendo de la casa, sin mirar atrás. La puerta se cerró violentamente detrás de nosotros, y el silencio volvió a envolver el lugar. Nos tiramos al suelo, temblando, sin poder entender lo que acabábamos de experimentar. A pesar de todo, la Casa del Diablo sigue en pie, en las afueras de Lima, con su historia oscura y su presencia maldita. No hemos vuelto a hablar de lo que sucedió esa noche, pero sé que ambos fuimos marcados por algo que no podemos explicar. Y aunque no creo que nunca volvamos a acercarnos a ese lugar, siempre me queda la sensación de que algo de la casa, algo del mal que habita en sus paredes, nos sigue observando. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.